pronuncié mal, doctor, mm, desde Uruguay, con la disertación que se llama Lavado de activos en criptoactivos. Es profesor de Derecho Administrativo, invitado de la UBA, doctor y postdoctor en Derecho y Ciencias Sociales UDELAR, constitucionalista y especialista en Legal Tech, neuroderechos y prevención de lavados activos, autor de más de 60 libros, asesor parlamentario, conferencista nacional e internacional. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y si bien contamos con un tiempo escaso en beneficio de todos nosotros, es decir, de los expositores y de ustedes también, debo comenzar agradeciendo, como es de costumbre, en primer lugar al Foro Iberoamericano, a su sección argentina, a el Colegio de Abogados de Zamora, al doctor Miguel Jara, el que tuvo la gentileza de invitarme, y a todos ustedes que están escuchándome. Idea fuerza sobre esta disertación. Estamos en una época de cambio. Perdón, estamos en un cambio de época. Evidentemente, esta disrupción tecnológica ha cambiado radicalmente nuestra forma de ser, de vivir, y especialmente ha revivido también algunos instrumentos que habían quedado en el pasado, que no se conocían lo suficiente, como era la blockchain, que es de 1900, es de la década del siglo pasado, de la última década del siglo pasado. Época de cambio. Quinta revolución industrial, empoderamiento del ser humano respecto a la inteligencia artificial y los robots. Los robots en muchos casos no son máquinas, sino que son simplemente los algoritmos. Estamos necesitados de aprender y de reaprender, es decir, olvidar lo aprendido. Siempre cuento que cuando comencé a escribir en computadora utilizaba el WordPerfect, soy un veterano, y si no hubiese aprendido a escribir en Word hubiese desaparecido como los dinosaurios. Mi querido colega mencionaba anteriormente, el colega que intervino anteriormente, que los abogados no vamos a desaparecer, los operadores jurídicos no vamos a desaparecer. Lo que van a ver son profesiones emergentes, el marketing jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquella pregunta muy interesante que realizaba Richard Susskind, un autor inglés que en este momento está encargado de toda la zona, toda la parte tecnológica inglesa, había publicado El abogado del futuro, y con ello logró accedió a este cargo y dictó muchas conferencias que no son como nuestra zona, digamos, sino que son bien pagas. Los abogados no vamos a desaparecer, sino que nos vamos a adaptar. Nos vamos a adaptar como nos adaptamos en su momento a la aparición del cassette, luego después el CD, el DVD, etc. Como decía mi querido colega anterior, usar la IA es fundamental, porque si no usamos la IA, los abogados no vamos a desaparecer, pero si no usamos la IA, vamos a tender a desaparecer. Y lo tenemos que hacer con cuidado por lo que él indicaba, ¿no? Existen varios pronunciamientos, no solamente en Argentina, sino en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, donde los abogados no corroboraron lo que decía la IA, una IA que todavía alucina. La conferencia de hoy, ese es el marco, de esta charla breve que voy a dar respecto a un tema muy ancho, como es la prevención del lavado de activos con criptoactivos. Porque involucra determinados conceptos fundamentales, como son la blockchain, los criptoactivos, las billeteras digitales, los hash fundamentales, los hash, los protocolos de trabajo y participación, las recomendaciones del GAFI, ¿sí? Y propiamente el lavado de activos.
El lavado de activos ustedes lo conocen, es un proceso en el cual se intenta introducir al mercado financiero legal dinero sucio. Por eso es lavado. O sea, se lava lo sucio, se blanquea lo negro. El concepto se dice que viene de la época de la prohibición en Estados Unidos. Si ustedes buscan a Al Capone por allí van a encontrar algún meme. Yo lo corroboré, aparentemente es así. Como se decía también anteriormente, siempre hay que corroborar toda la información que circula. Entonces el lavado de activos viene aproximadamente de esa época, aunque se hizo evidentemente mucho más determinante, o sea, mucho más efectivo con la aparición de las TICs y todo lo que sucedió en la década del 80 del siglo pasado, no, 80 y 90. Los cárteles de la droga, la trata de blancas, etcétera, 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 que hizo que en definitiva se creara el GAFI, el Grupo Asesor Financiero Internacional, que hoy se encuentra integrado por 37 integrantes, entre ellos Argentina y Brasil especialmente. Las 40 recomendaciones del GAFI son bien conocidas, no me voy a detener, y son el marco a los efectos de lo que van a ser las recomendaciones del GAFI respecto a la prevención del lavado de activos con criptoactivos o con activos virtuales, con AB, como se le dice. En ese sentido, el GAFI lo que acabó recién de actualizar nuevamente sus recomendaciones en el mundo cripto, en el mundo CryptoPunk, como se le dice, especialmente por tratarse más que nada de activos virtuales que surgen en el mundo descentralizado, ¿sí? Donde no intervienen centros descentralizados, donde no intervienen centros, ustedes lo conocen. Y en los CryptoPunk o anarcopunk, como se le dice, existe inclusive un manifiesto CryptoPunk que no es fácil de encontrar, yo lo tengo, lo puedo pasar oportunamente al grupo que se ha formado, que es bastante interesante y que se han publicado diversas cosas muy interesantes. Los activos virtuales, dice el GAFI, no incluyen representaciones digitales de moneda fiat, o sea, de moneda confiable, ¿sí? De papel moneda, y tampoco otros representativos financieros. El GAFI recomienda recargar, comenzar, yo digo recargar, traspasar, para utilizar un término más correcto, la responsabilidad del Estado en todo lo que tiene que ver con la inteligencia financiera en los sujetos obligados. Lo mismo que sucede en el mundo físico. Y acá los sujetos obligados van a ser especialmente los PSAB, o sea, los proveedores de servicios de activos virtuales, PSAB. Ellos son los que, en definitiva, van a tener que realizar especialmente la debida diligencia. No me voy a detener en debida diligencia, todos conocemos un poco más, un poco menos, qué es la debida diligencia. Es decir, por ejemplo, los escribanos tienen que celebran el contrato, por ejemplo, de compraventa de inmuebles. En Uruguay no es obligatoria la debida diligencia en la permuta. Y aquí se considera el activo virtual como una cosa, por tal motivo, si existe una permuta por activos virtuales, no parecería la debida diligencia. O sea, miren los temas que estamos discutiendo, o sea, los temas que están plenamente en fermentación. Hace unos días en Argentina se determinó un impuesto un impuesto especial a las billeteras virtuales, a las billeteras digitales, perdón. Entonces,
como les decía, se traspasa el primer punto de la debida diligencia, la inteligencia financiera, entonces comienza con los proveedores de servicios de activos virtuales. Allí el GAFI realiza determinadas recomendaciones que todos conocemos que no son obligatorias, pero que en el comercio internacional lo terminan siendo. Pertenecer a la lista gris del GAFI o la lista gris oscurecida o más, evidentemente, trastorna todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y aquí en el comercio internacional y en el desarrollo del GAFI debemos tener presente, por ejemplo, la teoría de Morgenthau, en lo que tiene que ver con la realidad política internacional. Ahí podría estar conversando un buen tiempo, citando inclusive a Maquiavelo y a otros realistas políticos, que no es el caso en este momento. Se dice que el Estado debe regular especialmente la actividad de los PCAB, de los proveedores, cuando se realizan intercambios entre activos virtuales y moneda fiat, otros intercambios, activo virtual por otras cosas, transferencias de activos virtuales, custodia y o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control de esos activos virtuales, participación en los activos virtuales. El GAFI entiende que los estados no están preparados todavía como para un debido control en ese sentido. Allí tengo a mi compañero que está muy, muy activo ladrando. Así que si lo escuchan es mi compañero que está en otro lugar pero está ladrando fuerte. Bueno, y entonces lo que termina realizando el GAFI, y aquí es donde voy a dejar 2 puntos y en suspenso, que hace hincapié muy especialmente en el uso de las nuevas tecnologías y aquellas nuevas tecnologías que buscan la intimidad. Sí, se detiene muy especialmente en eso. También se detiene en las transacciones P2P, o sea, entre pares, descentralizadas, en las DeFi, ¿no? En el mundo del fintech, donde existen finanzas descentralizadas, las DeFi, en las stablecoins, que no son tan estables en algunos casos. Recuerden, por ejemplo, con lo que pasó con Luna de Terra, que era una stablecoin que estaba 1 a 1 con el dólar, estaba estable, o sea, una luna valía $1 y terminó luego siendo un esquema Ponzi, ¿sí? O sea, un esquema piramidal. Por eso se detiene especialmente en las stablecoin, las monedas estabilizadas, como les decía yo, en las billeteras virtuales, especialmente las mixer, las mezcladoras, etc. Pero, reitero, me quedo satisfecho con que recordemos el hecho de que el GAFI hace especial atención, subraya especialmente el tema de la existencia de nuevas tecnologías que garanticen la intimidad. No son separados, es decir, nuevas tecnologías o que garanticen la intimidad. En ese sentido, todos sabemos que la blockchain, la blockchain descentralizada, porque siempre se habla de la blockchain y generalmente se está hablando de la blockchain descentralizada y olvidamos que existen otros tipos de blockchain, la federal, la federalizada o híbrida y la blockchain centralizada. La blockchain descentralizada, que es como una especie de escribano público, se reitera en forma continua, etcétera, que es accesible a todo el mundo con determinadas características de equipos, etcétera, es un libro que permite observar las transacciones. Pero
Evidentemente es una nueva tecnología, aunque viene de la década del 90 del siglo pasado. En este momento ha explotado, especialmente después de la pandemia y con la aparición de Bitcoin allí por el 2005. Además con el libro blanco de Satoshi Nakamoto. Además, y aquí vuelvo, anonimato. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Quién es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un grupo mixto? ¿Es un grupo de mujeres o un grupo de hombres? ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Bueno, Satoshi Nakamoto lo que hacía ya en su libro blanco decía perfectamente que, muy claramente, decía que había que tener varios usuarios en la blockchain para que fuera descentralizado, más allá de la utilización de VPNs, en fin, etcétera, 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 que no me puedo detener. En ese sentido, entonces, recuerden, nuevas tecnologías y intimidad. Sobre esa base, entonces, los países o las jurisdicciones deben establecer un control específico sobre los PCAB en lo que tiene que ver con sus integrantes, que estén registrados y que además, estoy mirando la hora, no sé cuánto queda, y que además, 5 minutos. 5 minutos, ¿No? bien, vamos a redondear entonces. Y que además estén registrados, como le decía, quiénes son los titulares, etcétera, etcétera. Y fundamental este tema, que los controladores, o sea, las personas que controlan la UIAF, por ejemplo, los bancos centrales, la unidad de inteligencia financiera que existe en todos los países, poco más, poco menos, con ese nombre les digo, en virtud de que este derecho de la prevención de lavado de activos, derecho de la prevención de lavado de activos, una relativamente nueva especialización, se basa en las recomendaciones de Gafi. Entonces, todos un poco más, un poco menos, es lo mismo. ¿Cómo se define este tema? Yo les hablaba de las billeteras Mixer, ¿sí? Las billeteras que todos conocemos, que son billeteras virtuales. Nosotros los activos virtuales hay que ponerlos en algún lugar. Se ponen en la billetera. Bien. ¿Cómo se ponen en la billetera? Se ponen en billeteras virtuales. Existen diferentes especies de billeteras virtuales. Las call, las hot, las paper, no viene el caso. Lógicamente esas son las Mixer, que son las que mezclan, ¿sí? Te das una transacción con un activo virtual y la propia empresa dueña de la Mixer la mezcla con sus criptoactivos o con los criptoactivos de otra persona. Se busca el anonimato. Entonces, en general, ¿cómo se realiza la debida diligencia en el supuesto de la existencia de criptoactivos? Bueno, una noticia reciente, Europa estudia prohibir las monedas estabilizadas en varias jurisdicciones. Lo encuentran en un minuto en los browsers tradicionales. ¿Sí? Está estudiando prohibir las stablecoin. ¿Cómo se realiza la debida diligencia? ¿Qué debida diligencia corresponde? Existen diversas debidas diligencia, la simple o simplificada, la normal y la intensificada. En Uruguay corresponde la debida inteligencia, cuando aparece un criptoactivo, corresponde la debida inteligencia intensificada, porque justamente la ley uruguaya establece que en el supuesto, es el artículo 19 de la ley 19.574, 19 de la ley 19.574 y decretos reglamentarios. Establece diversas hipótesis en donde corresponde la debida diligencia intensificada, es decir, más profunda, donde existe un mayor riesgo de lavado de activos. Y allí, cuando existen nuevas tecnologías o tecnologías que busquen, que persigan la intimidad, se practica la debida inteligencia intensificada. Casi finalizando, los mineros en el protocolo de trabajo de la blockchain, no en el de participación, donde no existen,
en sí mismos no existen, no resuelven hash, no deben realizar debida diligencia. No deben realizar debida diligencia porque lo logran los criptoactivos mediante su trabajo. Este es en el protocolo de trabajo de la blockchain descentralizada. Ejemplo típico, Bitcoin. Pero en el supuesto de los intercambios con monedas, con criptomonedas o NFTs, corresponde la debida diligencia y en ese sentido se puede observar precisamente el análisis on-chain en la blockchain. Es decir, observar qué es lo que está sucediendo o qué fue lo que sucedió en la blockchain. Para ello es muy importante los hash, es decir, el hash lo que termina realizando es comprobando que determinado hecho sucedió en determinado momento, determinada transacción. Punto. Nada más que eso. Es fundamental, cierto, pero nada más que eso. ¿Cómo se prueban entonces esta debida diligencia? Existen fundamentalmente la prueba pericial. La prueba pericial, la documental, podría existir también, la testimonial y por informes. Pericial, documental, testimonial y por informes. No me voy a detener en ello, lo que me interesa especialmente es la prueba pericial. Es decir, en ese caso, el perito debe observar si la existencia de las transacciones entre las diversas billeteras virtuales, los hash correspondientes entre ellos y, asimismo, vincular esas billeteras virtuales a las personas que hicieron las transacciones. Esto en el ecosistema del KIC, o sea, conoce a tu cliente, es fácil de realizar. Si en otros supuestos no existiera la posibilidad del control correspondiente porque la empresa, por ejemplo, que tiene esa billetera virtual, que provee esa billetera virtual, no accede, se debe oficiar por el Poder Judicial a los efectos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias por escucharme y nos encontramos prontamente en alguna otra oportunidad con respecto a estos temas apasionantes. El gusto es todo mío y nos encontramos prontamente. Hasta luego. Hasta luego.